strong. Hola a todos, espero que estén teniendo un muy buen día. Yo estoy muy emocionado y muy entusiasmado de estar con ustedes una vez más compartiéndoles otra experiencia de mi caminar con Dios. El día de hoy platicaré algo muy importante en mi vida. Este es un parteaguas, un antes y un después de mi vida acompañando a Dios. Y es el llamado de Dios, específicamente el llamado que Dios me hizo a mí. Y todo comenzó aproximadamente hace 12 años. Yo estaba entrando a la secundaria y estaba pasando por una etapa de rebeldía, por llamarla de alguna forma. Tenía algunos reportes. Estaba conociendo algo nuevo. Por primera vez no tenía que estar todo el día en una aula, sino que podía cambiar de aula con diferentes maestros. Conocí gente nueva. Entonces estaba experimentando y como todo adolescente pues estaba teniendo algunos problemas, algunos reportes, etcétera. Y en mi vida espiritual sucedía algo similar. Me sentía algo estancado. Yo sabía que existía Dios, sabía que quería seguir a Cristo, pero no sabía bien de qué forma hacerlo. Entonces había ganado un desinterés, como que me sentía abrumado y lo dejé. Y resulta que para ese tiempo, un vecino mío y mi hermano participaban de un grupo juvenil de iglesia. Y yo escuchaba cómo ellos platicaban de sus experiencias. Me acuerdo mucho de un viaje que realizó a un Conajum, mi hermano y mi vecino, y cómo platicaban mucho de esa experiencia. Y como que me llamaba un poco la atención, pero no lo suficiente como para hacer algo. ¿Qué es lo que sucede? Recuerdo mucho que para ese entonces un primo de mi edad estaba viviendo con nosotros. Entonces este primo empieza a ir al grupo juvenil y ahí empezó a cambiar la cosa. ¿Por qué? Porque ya era una tercera persona a la que yo admiraba un poco porque él a mi edad pues contaba muchas experiencias, él tenía más vivencias porque él era más aventado. Entonces él empieza a ir a ese grupo y me empiezan a platicar sábado con sábado lo que hacían y me empiezan a decir, ¿sabes qué? Deberías de ir, y yo de que sí, claro, en algún momento lo haré. ¿Qué es lo que sucede? Y a lo que le llamo el primer llamado, y es que ellos se acercan conmigo un fin de semana y me dicen que ese día tuvieron un partido de fútbol con los vecinos de la iglesia. Y entonces ahí es donde llamaron por primera vez mi atención. Yo era un joven que le encantaba mucho jugar fútbol. Entonces al ellos platicarme eso me dijeron, deberías de ir la próxima semana, nada más vamos a ir el domingo después de misa, vamos a jugar fútbol y nos retiramos. Y yo dije, ok, está bien, no hay que hacer nada, nada más hay que ir a jugar fútbol, a mí me encanta el fútbol, vamos. Esa fue la primera vez que me acerqué a los jóvenes de la iglesia, aunque no fue tal cual al grupo de la iglesia. Y después de ese día dejé de ir aproximadamente 1 o 2 meses y sucede lo que yo le llamé el segundo llamado. Nuevamente mi primo y mi hermano se acercan a mí un fin de semana y me dicen, vamos a ir a una quinceañera dentro de unos 2 meses. Deberías de venir al grupo porque si vienes al grupo la quinceañera te va a empezar a conocer y te va a invitar a la fiesta. Como yo era un adolescente que pues apenas estaba experimentando, pues yo decía, wow, quiero empezar a ir a fiestas y esta es la oportunidad adecuada. Empecé a ir y ahora fueron aproximadamente 3 semanas las que fui, tal vez 4, y dejé de ir porque me fui a un viaje a Monterrey. Y aún así me invitaron a la fiesta, lo recuerdo bien, ahí fui y empecé a convivir con los chavos del grupo un poquito más. Pero a pesar de eso, seguía yo sin participar del grupo de iglesia. Hasta que llegó lo que yo llamo mi tercer llamado. Este fue cerca de noviembre y nos estaban haciendo la invitación a irnos a un congreso a Chihuahua.
Entonces, como yo había escuchado mucho del viaje que habían hecho al CONAFUN mi hermano y mi vecino, yo tenía muchas ganas de vivir esa experiencia. Pero para poder ir a ese viaje yo tenía que estar yendo al grupo y participar del grupo y además participar de las actividades económicas para poder pagar el boleto. Es ahí cuando empiezo a adentrarme más del grupo y empiezo a participar sábado con sábado, empiezo a ir a los temas, me empiezan a pedir que haga oraciones, que participe en algún tema, etcétera, y además en las actividades económicas vendiendo algunos jugos, que eso me hizo ganar en la secundaria un apodo referente a ello, que era Samuel Jugos, Sammy Jugos, porque me propuse vender muchísimos jugos y de hecho de ahí saqué mi pasaje, pero bueno, eso será historia para otro momento. Entonces fuimos al viaje y al regresar yo ya me sentía diferente, yo ya quería seguir participando de ese grupo, yo ya quería ser más atento hacia ellos, estar un poquito más con ellos, me sentí muy bien con los jóvenes y además me sentí muy bien en la preparación, en todo lo que nos enseñaban ahí. Por primera vez tuve la oportunidad de poner atención y la verdad es que tal cual me enamoré de esa experiencia, de ese tipo de grupo, de esa espiritualidad que cabe mencionar que era una espiritualidad misionera. Y a partir de ahí y durante los 12 años siguientes hasta lo que es hoy, puedo decir que he participado de grupos juveniles y que estoy muy orgulloso de ello. ¿Por qué cuento esto y por qué lo cuento así? Porque muchas veces pensamos que los llamados de Dios tienen que ser algo místico, ¿no? Como algo parecido a Dios se me apareció en el espejo de mi casa, Dios se me apareció en la galleta que me estaba comiendo, o vi la imagen de la Virgencita. Y no, los llamados de Dios son más simples y son más sencillos, son más personales y depende mucho de cada individuo. A lo mejor hay veces en que sí tiene Dios que hacer alguna presencia más grande, pero regularmente los llamados son más sutiles y depende de cada persona el llamado. En este caso, si recuerdan las 3 experiencias, Él me fue llamando gradualmente. Primero me pidió que fuera un día, solo a conocer, solo a jugar fútbol. Después me pidió que fuera 2 meses, que estuviera un poco ahí, que no importaba si después ya no fuera. Y después me pidió que estuviera por un tiempo más prolongado, casi 3 meses. Y fue ahí donde empecé a sentir el llamado y empezó a surgir en mí un tipo de mantra, por así decirlo, un eslogan de vida, de servicio a Dios, y es que no importa cómo llegas a la iglesia, no importa por qué llegas a la iglesia, no importa cómo fue tu llamado, lo importante es por qué te quedas. No importa si llegaste por querer conocer más gente, no importa si llegaste porque querías un novio, una novia, o porque querías jugar fútbol, o porque querías empezar a salir de casa, no importa por qué llegas, importa el por qué te quedas. Y eso es algo que desde ese momento y hasta ahora lo llevo presente. Y ahí está, ese es el llamado que Dios tiene para todos nosotros. ¿Y qué quiere decir? Entonces, ¿Dios tiene llamados para gente especial que quiere que esté con ellos? No, Dios hace el llamado para todos nosotros. Pero así como yo, muchas veces nos hacemos sordos a su voz. Y aquí es donde hago la pregunta del día. ¿Tú ya escuchaste el llamado? Si no, ¿qué esperas? Atiende ese llamado. No tengas miedo, te prometo que no te arrepentirás. Yo soy Samuel Román, me da mucho gusto saludarte y nos vemos en la próxima experiencia. Strong.